Bueno, vamos comenzando. Bienvenidos a la mesa especial de configuración de la economía y la sociedad, debates en torno al modelo de regulación y la estructura social. Un poco cuando pensamos en esta mesa, pensamos en poder escuchar a los profesores que ahora voy a presentar, pensando en, bueno, las transformaciones que se produjeron en los modelos de acumulación en la Argentina desde el principio del siglo XX y los cambios que eso supuso o no, bueno, va a mandar Gabriel, la estructura social. Eh, entonces, un poco la convocatoria que pensamos tenía que ver con, bueno, poder reflexionar un poco sobre qué nos pasó y por qué llegamos hasta donde estamos a la actualidad. Los expositores son el doctor Ricardo Adonsky y la doctora Gabriela Benz. Si les parece, primero los presento y después doy la palabra. Ricardo Adonsky es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales Flaxo, investigador y docente universitario. Profesor en la Maestría de Relaciones Internacionales, en la Maestría de Políticas Públicas y Desarrollo de la Flaxo Argentina. Sus libros publicados se llaman Centro Costado, Economía, Poder y Cultura, la Dependencia Latinoamericana, Controversias y Debates en el Pensamiento Económico Argentino, El Riesgo País, la Jerga Financiera como Mecanismo de Poder, y más cerca, Objetivos del Desarrollo, Transformaciones Económicas en los 90. Y también Ricardo es miembro de la cátedra Plan Fénix. Por otro lado, tenemos a Gabriela Benza. Gabriela Benza es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México, es investigadora del Centro de Investigación en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional del 10 de Febrero y profesora regular en la Universidad Nacional de San Martín. Investiga sobre desigualdad y estructura social en Argentina y América Latina. Ha publicado una autoría por Gabriel Kepler, La Nueva, una interrogación, estructura social de América Latina, siglo XXI, y junto a Gonzalo Azuzá publicó América Latina Desigual, preguntas, enfoques y tendencias recientes, que publicado por Clara Claxo en siglo XX. Bueno, bienvenidos, un gusto poder escucharlos. Y bueno, un tiempo, como son solamente dos, tienen un tiempo, o sea, 20 minutos, media hora, por ejemplo. Sí, 20 minutos, media hora. 20 minutos, sí. Está bien. Y después tenemos, obviamente, después para preguntas, comentarios. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Una alegría también compartir con Gabriela, que hacía bastante no nos veíamos. Eh, bueno, a mí en general me gusta ser fiel a lo que se nos pide cuando nos dan un título de una mesa redonda y nos dicen algo. Así que voy a tratar de tratar desde mi perspectiva pensar esto de la reconfiguración de la economía y la sociedad, debates en torno al modelo de acumulación. Yo quiero decir algo, yo voy a hacer una cosa muy breve sobre las décadas precedentes y me voy a centrar mucho en el ahora, porque me parece importante y bastante potente lo que está pasando y por lo tanto quiero, por supuesto no tengo la bola mágica y no voy a decir cómo va a ser el futuro de la Argentina en los próximos años, pero sí hay algunas tendencias que son interesantes y quisiera trabajar sobre algunos escenarios que se abren. Primera cuestión, eh, los economistas solemos acobardar a la gente hablando de modelo de acumulación como si tuviéramos una idea muy clara de lo que se trata. Y en realidad le ponemos los títulos después de que pasaron las cosas y tratamos de hacer una explicación más o menos coherente. En la perspectiva histórica, yo diría que, digamos, a partir del golpe del 76, vamos a atravesar
desde el golpe del 76, 4 experimentos neoliberales en la Argentina que sí están cambiando el modelo de acumulación y el perfil de la sociedad argentina hasta casi volverla irreconocible. Y esos 4 momentos, que son la dictadura cívico-militar, el menemismo y la alianza como una unidad prácticamente, el gobierno de Mauricio Macri y este experimento actual, tuvieron ciertas características similares, comparten ciertas ideas similares. Por empezar, y muy importante, la conexión financiera de la Argentina con el mercado mundial. Eso no estaba antes del 76. Desde el 77, de la reforma financiera del 77, tenemos una economía argentina muy conectada con las finanzas internacionales que en general en los periodos neoliberales vienen a ser timba financiera en la Argentina. No tienen nada que ver ni con inversión productiva, ni con que el mundo nos tiene ahora confianza. No, vienen a ser timba financiera en la Argentina. Lo hicieron con Martínez de Oz, lo hicieron en el menemismo, en la convertibilidad, lo hicieron con Mauricio Macri durante 2 años, después voló todo por el aire y lo están haciendo ahora en este experimento neoliberal. La segunda cuestión es que producto de esos experimentos financieros se va deteriorando la capacidad industrial de la Argentina, sistemáticamente. Los gobiernos intermedios tratan de compensar esas situaciones. De hecho, los gobiernos kirchneristas lograron parar un poco la desindustrialización, pero la tendencia de largo plazo es la desindustrialización de la Argentina, que era una de las características económicas y sociales más interesantes que tenía nuestro país. El otro tema es el arrasamiento del Estado Nacional. No es un invento de Milei, esto no lo decían, pero lo hacían tanto en el proceso de reorganización nacional, aunque ahí había cierto contrapeso de los militares que limitaban la capacidad de los liberales de destruir completamente el Estado Nacional, pero ellos sí tienen políticas de largo plazo. Entonces después apareció el menemismo, que hizo un proceso impresionante de demolición del Estado Nacional, de sus capacidades regulatorias, y de la capacidad de intervención en la economía. Claramente, desde el menemismo, las capacidades del Estado Nacional de controlar, regular y disciplinar la economía argentina se redujeron extraordinariamente. Y me parece que una de las críticas al kirchnerismo es que no tuvo una contrapolítica en ese sentido, realmente efectiva. El macrismo duró poco, pero estaba inscripto en sus genes esta idea también de ir demoliendo las capacidades del Estado Nacional, y en Milei está claro y explícito que esa es la idea. Ahora, si uno lo ve en la perspectiva de largo plazo, la verdad que lo que la globalización como proceso mundial espera de las economías periféricas es que se vaya arrasando las capacidades regulatorias del Estado Nacional hasta crear una situación donde los estados periféricos son apenas apéndices, municipios de la globalización. Es decir, los estados nacionales periféricos van siendo desarmados, desarticulados, debilitados, hasta que tienen las mismas capacidades que tiene un municipio, que son muy limitadas. Y es muy interesante porque el rol que se le da al personal político en estos experimentos periféricos es de ser gestores de las políticas públicas, no hacer política, menos política económica, sino ser gestores de lo que hay. Mira, te dejamos esto, vos
hacer las cosas como para que más o menos alcance y la gente no proteste demasiado. El tema que es un abrelatas para la economía argentina, abrelatas en el sentido de que es un hecho consumado que siempre está empujando a que se hagan nuevas transformaciones económicas en la Argentina, es la deuda externa, el endeudamiento externo. Y ahí hay un punto súper interesante de sociología económica que es el cruce entre los intereses de la élite económica argentina y los intereses de las fuerzas de la globalización. Porque si uno piensa lo que es la deuda externa, no es solamente un fenómeno económico, es una relación social. Y es una relación social entre quién, entre la sociedad argentina realmente existente y quiénes, a través del Fondo Monetario con los países centrales. Es decir, la deuda otorga sistemáticamente poder a las burguesías de los países centrales para actuar sobre esta economía periférica que se presta, que se ofrece a ser endeudada y por lo tanto controlada, manejada, regulada, intervenida y presionada por el capital financiero internacional y por los intereses de los países centrales. Ahora, nadie de los que estamos acá va a decir, bueno, vino la sexta flota de los Estados Unidos y cañoneó tanto la ciudad de Buenos Aires que al final no tuvimos más remedio que endeudarnos. Eso pasaba en el siglo XIX, pero en el siglo XXI lo que pasa es otra cosa, es que las propias élites dominantes locales son los que abren el camino a la dependencia financiera. El ejemplo más extraordinario que tuvimos, lo tenemos tan claro en las últimas 2 décadas, digamos, Kirchner en coordinación con Lula sacan al Fondo Monetario de la Argentina y yo creo que es una extraordinaria acción no económica, sino política, porque tener al fondo en la Argentina, reforzar el interés de ciertos sectores sumamente retrógrados de la economía argentina. Sacarlo hace que se debiliten sectores internos de la Argentina. Y no casualmente Mauricio Macri lo reintroduce, y lo reintroduce con el apoyo extraordinario de los Estados Unidos y con el presidente que acaba de ser electo ahora en los Estados Unidos. Lo que genera una situación de dependencia permanente, de intervención permanente sobre nuestros temas, de monitoreo permanente, de situación de Argentina, de estar pidiendo sistemáticamente recursos y te los dan a cambio de cosas. Así que, y eso se repite en todos los experimentos neoliberales. Siempre están pidiendo plata, siempre se están endeudando y siempre están abriendo la puerta para que haya una intervención extranjera sobre un tipo de política pública específica, que es la política económica, pero como ustedes entenderán, tiene efectos sobre todo el resto de las políticas públicas, lo estamos sintiendo en las universidades, en el sistema científico en una forma extraordinaria en este momento, es parte de una decisión de la élite económica argentina que le viene fenómeno a los Estados Unidos y en general a sus aliados occidentales. Digamos, si nosotros destruimos el ARSAT, para ellos está bárbaro que sea así, porque es un competidor menos. Si la sacamos a la Argentina de la competencia científica, es un competidor menos, así que hay una alianza extraordinaria entre la élite argentina y los intereses de los países centrales. Digo todo esto porque eso es lo que va configurando y de que después le ponemos un nombre, le ponemos un modelo de acumulación. La verdad que hasta la irrupción del neoliberalismo a nivel global, la idea de acumulación tenía más sentido porque estábamos hablando de acumulación, esa es una vieja noción de la economía política,
que la idea de la acumulación tenía que ver con acumulación de capital y por lo tanto con crecimiento de un aparato productivo capaz de producir riqueza. Acá no estamos diciendo nada sobre la distribución de esa riqueza, sino lo que estamos diciendo, modelos de acumulación era cómo se acumulaba, de qué forma se acumulaba. Pero se acumulaba riqueza productiva y la idea era cada vez una capacidad de producción y de generación de riqueza mayor. Con la irrupción del neoliberalismo pasan cosas mucho más complejas, pero digamos, la idea de acumulación en el sentido productivo se debilita fuertemente. Y hay un gran autor, David Harvey, que dice, bueno, lo que está primando en esta etapa del capitalismo es la famosa acumulación por desposesión. Es decir, no es que acumulo tanto generando riqueza, sino que le robo la riqueza a otro tipo que la está produciendo. Y vaya si en Argentina no está pasando eso. Es decir, lo que están haciendo los sectores más concentrados del capital en la Argentina es acumulando sobre todo a costa del resto de los sectores de la sociedad. Eso lo hacen a través del Estado, le ponen de título ajuste, etcétera, etcétera, pero cuando uno ve en qué consiste el ajuste fiscal en la Argentina, uno diría, un ajuste es algo donde le saco recursos a todos los sectores para alguna finalidad X macroeconómica. Pero en el caso de la Argentina no está pasando eso. Lo que está haciendo el Estado es favorecer una redistribución gigantesca de buena parte de los sectores de la población, sectores bajos, medios, incluso algunos medios altos, hacia la cúpula económica de la sociedad. Porque lo que hacen mientras hacen esto es bajar el impuesto a los bienes personales, es decir, el único impuesto, el más progresivo que tenemos en la Argentina, ese que afecta a los sectores que tienen mayor patrimonio, ese precisamente es el que reduce el gobierno. Si hubiera una lógica de ajuste fiscal en serio, también se aumentaría ese impuesto. Lo que se hace en este caso es bajarlo porque lo que hay en marcha es una lógica redistributiva. Entonces, llamar a esto modelo de acumulación es muy complicado. Yo diría, cuando existía la vieja oligarquía agropecuaria, uno podía decir que había un modelo de acumulación. Ellos proponían cierto modelo de acumulación que iba en desmedro de la industria argentina, pero que iba en función de los intereses de un sector productivo, que era el sector agropecuario, el sector terrateniente, que producía riqueza. La novedad de la globalización y la novedad del neoliberalismo argentino es que aparece este sector financiero que en una economía capitalista productiva debería ser un apoyo a las actividades generadoras de riqueza, pero en una economía parasitaria como la Argentina actual, lo que se hace es captar y absorber recursos del resto de la sociedad. Entonces, por supuesto que lo que podemos decir de lo que está pasando ahora es que tiene varios rasgos compartidos con experimentos neoliberales anteriores. Por ejemplo, tipo de cambio atrasado fue característico de Martínez de Oz y de toda la compartibilidad. O sea, no hay nada nuevo en eso. Endeudamiento es característico de todos los experimentos neoliberales, endeudan, 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 con el beneplácito, la satisfacción y la alegría de las finanzas internacionales que dicen estos infelices se están hipotecando el futuro y después le vamos a poder cobrar de diversas formas. En los 90 pagamos con las grandes empresas públicas que, como ustedes sabrán, son generadoras de ganancia, no de pérdida. Es decir, pasaron en un segundo que pasaron del Estado al sector privado extranjero, empezaron a obtener ganancias. Así que hay un tema muy interesante sobre cómo se generan las deudas y cómo se pagan. Ahora, en esta Argentina, con una capacidad enorme de exportación de gas, minería, litio, petróleo,
este gobierno trata de estar girando contra las riquezas futuras que va a generar la Argentina. Y está trabajando sobre esa cuestión. Cuando la gente pregunta si esto es viable o no es viable, por supuesto que nosotros no tenemos una respuesta absoluta y terminante. Podemos proponer este análisis. ¿Esto es un modelo de acumulación en el sentido tradicional del término? No, en el sentido que no genera riqueza. Es un modelo de acumulación en el sentido, bueno, vas a generar una economía exportadora con un mercado interno permanentemente congelado. No. ¿Por qué no? Porque tenés en este momento un tipo de cambio que favorece que compres todo importado y que Argentina la saca de competitividad de un montón de actividades económicas. Con lo cual esto no es un modelo exportador tradicional. Alguien me puede decir, bueno, pero puede ser un modelo de exportación de enclave, es decir, Vaca Muerta, 3 o 4 lugares, pampa húmeda, puede ser. Pero eso no, y eso ya se vincula mucho con lo social, eso no, tal como está pensado y tal como está diseñado el RIGI, no tiene ningún efecto interno relevante. Es decir, no sirve eso para reconfigurar la economía argentina y generar toda una economía vinculada a estos sectores exportadores estratégicos. No alcanza, no da, no es significativo, no produce empleo de forma masiva, sino en esos núcleos exportadores que, por otra parte, no van a empezar a exportar mañana, sino que las grandes inversiones, si vienen, van a venir con el tiempo y tienen un tiempo de maduración. La inversión en minería tarda más o menos 3 años en empezar a generar exportaciones significativas. Entonces, modelo de acumulación no es ni exportador ni productor para el mercado interno, y la actividad más rentable que existe en la Argentina en este momento es el carry trade, que es traer dólares, venderlos, hacer inversiones en pesos que tienen alta tasa de interés, quedarse todo el tiempo posible en esas inversiones y en algún momento pasarse a dólares y concretar la ganancia en dólares. Eso se llama carry trade y es la actividad estrella de la economía argentina en este momento. Eso no es un modelo de acumulación sustentable. O sea, en algún momento, para que el carry trade rinda sus frutos, hay que pasarse a dólares de vuelta y todo lo que ahora está tranquilo deja de estar tranquilo. Así que el peor error, porque sería un error completamente grave, sería pensar que ya estamos en un modelo de acumulación sustentable. No lo es. No lo es. Yo estoy diciendo que esto va a explotar el año que viene. No, no estoy diciendo esto. Con otros colegas economistas estamos viendo cómo van a hacer para ir consiguiendo dólares, para tapar los agujeros, para seguir, ¿verdad? Hasta las elecciones del año que viene. El gobierno sabe que si hace la devaluación que debería hacerse para que la economía argentina vuelva a ser competitiva y no una especie de absorbedora de productos importados, la inflación se va de vuelta para arriba y Milei pierde el único milagro que hizo hasta este momento, que tampoco es un milagro, bajar la inflación un poco. Pero este es un gobierno fuertemente intensivo en publicidad, fuertemente intensivo. Trabajan muy bien y tienen una masa gigantesca de medios de comunicación y redes
que apoyan esta idea insólita de que tener 2,7% de inflación mensual es un increíble éxito económico mundial, es una tontería increíble, pero si todo el planeta comunicacional te baja esa línea, la verdad que la población está cada vez más débil en materia de comprensión de las cosas en general. Ahora, lo que yo quiero decir es que esto está en pleno desarrollo, es decir, esto no es algo que podamos decir, bueno, se cristalizó, acá tenemos un nuevo modelo de acumulación. Primero, esto no es un modelo de acumulación, tampoco se cristalizó, no sabemos a dónde va, depende de algunas cuestiones objetivas y depende de una cosa que los sociólogos tienen mucho mejor vista que los economistas, que es los comportamientos sociales. Yo digo algo sobre las condiciones objetivas para que esto pueda ser estabilizado. Primero tendría que resolver un tema fundamental, que es el tema de la deuda que está en Argentina, que presenta vencimientos muy grandes en los próximos años. Muy grandes. Estamos hablando de vencimientos entre 20.000 y 30.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, uno diría renegociar la deuda a largo plazo. No es lo que está pensando el gobierno está pensando qué cosas ofrecerle a los acreedores para no caer en default. Entonces, primera cuestión, ¿cómo van a ser los equilibrios externos en los próximos tiempos? Les quiero decir que el supuesto amigo de Milei, Donald Trump, todo lo que Trump viene anunciando desde que es candidato nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos, todo es perjudicial para la economía argentina. No es porque tenga un odio especial en la Argentina, sino porque el tipo es proteccionista, es inflacionista, va a generar una serie de movimientos internacionales que los tenemos recontra conocidos y que tienen el efecto de dañar la economía argentina. Y como la Argentina estaba atravesando por un experimento financiero, las cosas que haga Trump van a tener repercusión financiera sobre la Argentina y no repercusión buena, precisamente. Que es el punto débil, fue el punto débil de Martínez de Oz, fue el punto débil de Cavallo, fue el punto débil de Macri y Caputo, y va a volver a ser un punto débil de este gobierno. Necesitan un equilibrio macroeconómico estable, digamos, equilibrio fiscal, que lo están logrando en condiciones deplorables para la sociedad argentina, generando unos indicadores de empobrecimiento colectivo muy importantes. Hace un rato Lalo me comentaba una serie de cosas que se están observando en este momento con mucha precisión. Yo no voy a venir a contarles los indicadores sociales de estos últimos meses, pero sí decirles que el gobierno necesita cristalizar esta situación para lograr una especie de equilibrio macroeconómico permanente, donde el bienestar de la sociedad no tiene nada que ver con la economía, es otra cosa, es otra cosa. Y acá llegamos al último punto que yo quería plantear, que es que el gobierno necesita para sostener todo esto un bajo nivel de impugnación social. Si empiezan a haber reventones sociales por distintos lados, recordemos esto es un modelo financiero, por lo tanto es un modelo volátil, por lo tanto depende de expectativas, y si las expectativas dicen, uy, se está armando un despelote en la Argentina, cambia todo el escenario. Es decir, lo que hoy es confianza, baja del riesgo país, en Milei, en la tapa de The Economist, pasa a ser el fracasado payaso del tercer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué digo? Digo que hay un factor importantísimo para la economía, que es la resignación social frente a esta cuestión. Si empiezan a haber síntomas de no resignación social, cambia todo el escenario económico.
Y ahí, y termino con esto, yo me hago como economista, pero como gran admirador de la sociología, algunas preguntas relativas al tema del empobrecimiento de la población. Sobre cuánto se aguanta el empobrecimiento, sobre el nivel de tolerancia frente al dolor y la desposesión. Y no ignoro, y ahí los sociólogos me enseñaron mucho y aprendí mucho, la advertencia sobre que nosotros no somos meros animales económicos y el único problema es el estómago, sino que como tenemos cabecita y la cabecita piensa en cosas, también somos consumidores de bienes simbólicos que a veces son casi tan importantes como los bienes materiales. Y este gobierno da bienes simbólicos. Uno puede decir, para mí son aberrantes. Pero el problema es que somos una sociedad compleja y hay muchas ideas dando vueltas, y por ahí alguien puede considerar que sacarle medicamentos a los jubilados es una medida justa, legítima y necesaria, porque eso contribuye al equilibrio fiscal y entonces el mundo nos tiene confianza, entonces vienen, invierten y entonces mañana vamos a tener empleos de calidad y vamos a ser todos ricos. Alguien puede pensar eso. Y entonces, por lo tanto, está bien sacarle los medicamentos a los viejos. Ahí está bien. Quiero decir, tenemos una realidad objetiva que es una realidad de empobrecimiento y de desposesión de una parte significativa de la población, pero estamos frente a una máquina que no es nueva, que no es de Milei, que antes era de Macri, que antes era y antes era y antes era, que viene diciendo otra cosa a la población. Y que población que interpreta varios de los hechos empobrecedores de este gobierno como el preludio del bienestar que va a aparecer en algún momento en el futuro. Algo así como los brotes verdes de Mauricio Macri o el segundo semestre de Mauricio Macri. Alguien puede pensar que este proceso de empobrecimiento colectivo prepara la grandeza futura de la Argentina. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto se cree en eso? ¿Cuánto permanece eso? Son todas incógnitas y yo no estoy en condiciones de resolver. Pero quiero decir, parte de estas cosas tienen que ver con la tolerancia social a este experimento, finalmente el rechazo o no a este experimento. En otros casos, quiero decir, hubo tolerancia larga. En los 90, la gente que fue dejada de lado por el sistema productivo argentino fue muy grande y recién en el fin del 2001 hubo una reacción social importante, entre otras cosas porque se prohibió que la gente sacara la plata de los bancos. Con lo cual, tampoco podemos decir mucho sobre eso, pero quiero decir, en los sistemas financieros, todos los experimentos financieros argentinos, Martínez de Oz, Cavallo, Macri, terminaron mal por justamente la timba financiera que generaron y que terminan no cerrando y explotando. Acá no sabemos cómo va a funcionar todo ese mecanismo, pero sepamos que está en el ADN de este modelo financiero de desposesión y de liquidación de Argentina como entidad política independiente. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ahí va. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a la gente que organizó estas jornadas y en particular a Leticia por la invitación.
Y para mí no es solo una alegría, sino que es un honor estar en esta mesa con vos, Ricardo. Yo le comentaba a Ricardo cuando veníamos para acá que él fue docente mío en la licenciatura hace unos añitos. Y fue una materia definitoria la que hice con una materia definitoria en mi trayectoria académica posterior, así que súper agradecida de estar con él aquí. Bueno, Ricardo estuvo hablando un poco de las transformaciones económicas y en qué medida estamos frente a un nuevo escenario económico ahora o no. Y yo voy a hablar de qué vemos en la estructura social. Ahí me parece que hay muchos cambios que son evidentes, porque la direccionalidad de los cambios es bastante clara y los cambios han sido muy contundentes en materia social. Al mismo tiempo yo pensaba, bueno, tenemos una historia en Argentina de muchas crisis y de muchos momentos de deterioro social, y entonces pensaba que quizás, digamos, más allá de reseñar un poco qué es lo que vemos hoy, qué es lo que sabemos de lo que está pasando hoy en términos sociales, me parecía que era interesante plantear la pregunta, no porque tenga la respuesta, pero sí como para poder ver un poco entre todos y todas, acerca de qué es lo novedoso de lo que estamos viendo en materia social, ¿no? ¿Qué es lo novedoso y en qué medida estamos frente a un cambio estructural, ¿no? En términos, una nueva estructura social ahora, en esta etapa mileísta, o no, ¿no? O en qué medida vamos hacia ahí. Entonces, para eso yo, un poco por lo que decía, en gran medida por lo que decía Ricardo, desde que lo que estamos viendo ahora es en buena medida una repetición de un experimento neoliberal que ya ha habido en otros momentos en la Argentina. Entonces, yo quería primero hacer como un repaso breve y un poco esquemático de ciertas tendencias sociales durante el último siglo, para luego sí detenerme un poquitito más en la actualidad. Entonces, un poco de... una cosa importante es que para mi exposición voy a retomar parte trabajos que he hecho junto con Verónica Maceira y con Pablo Dalle sobre transformaciones en la estructura social del 2015, y además hay unos trabajos que he hecho con Gabriel Kessler también sobre cambios en la estructura social. Bueno, ¿qué cosa es lo que uno puede ver que sucedió con la estructura social, en términos sociales en general, entre 2003 y 2015, durante el periodo, durante la etapa argentina del giro a la izquierda en América Latina? Bueno, por un lado, sabemos que fue una etapa de incremento del bienestar de la población del país, y sucedió en el marco de cambios en el modelo económico, un modelo económico con mayor énfasis al desarrollo del mercado interno, por tanto del consumo interno, por una mayor intervención del Estado a través de una mayor regulación laboral, de políticas redistributivas, básicamente por el aumento de la inversión social, y que este incremento del bienestar se vio, por un lado, en mejoras en indicadores laborales, en la calidad de la ocupación, de la informalidad, de la precariedad laboral, y también en indicadores sociales, ¿no? Cayó la pobreza, cayó la desigualdad de ingresos, se incrementaron las coberturas en distintas dimensiones sociales, en educación, en salud, en ingresos. En términos de la estructura social, de la estructura de clases, hubo varias transformaciones, pero hay una particular que yo quiero destacar porque me parece que fue de las más importantes y que tiene vinculación con procesos actuales, que es la recomposición que hubo en los sectores populares, ¿no? Si fijaste, el mayor impacto de esta etapa kirchnerista en términos de estructura social fue en los sectores populares, a partir de una generación, digamos, por estos cambios económicos, por la generación de mejores oportunidades laborales para sectores populares y de manera más precisa para los trabajadores con escasos niveles educativos, ¿no? Lo que uno había visto en los 90 era que
las oportunidades laborales que se generaban eran, dentro de las clases medias y los sectores populares, eran como bien polares. Por un lado, para los trabajadores con altos niveles educativos, niveles universitarios, y por otro lado, ocupaciones de servicios de muy bajo nivel de calificación. Durante este etapa, entonces, lo que me parece que lo más importante fue esto de generar nuevas oportunidades en la parte intermedia de la estructura social y muy particularmente ocupaciones calificadas en el sector formal para la clase trabajadora. Esto es relevante porque tiene que ver con la cuestión que mencionaba Ricardo, de la cierta reindustrialización que hubo durante esta etapa y los efectos que tiene la industria sobre otros sectores de actividad. Y como saben, el sector industrial es, en términos relativos a otros sectores, generador de puestos de trabajo, sobre todo para sectores populares, y en términos relativos a los, digamos, para los sectores populares, que tienen bajos niveles educativos, en términos comparativos, el sector industrial brinda trabajos de mayores ingresos y con mejores condiciones laborales. Entonces, en ese sentido, por estas transformaciones laborales, una mejora importante para estos grupos. Hubo muchas deudas, ya lo sabemos, y como tal sintetizo, hubo mejores oportunidades laborales para los sectores populares, pero persistió un número significativo de posiciones marginales y también de posiciones vulnerables, ¿no? Aquí, en la década del 80 y los 90, los estudios que analizaban la nueva cuestión social dieron cuenta de que había nuevas posiciones que se caracterizaban por un alto riesgo de caer en la pobreza, ¿no? No son las personas, sino son las posiciones que ocupan, y que entonces lo que mostraban esos trabajos que se hicieron en Argentina, pero en toda Latinoamérica, era esas posiciones que eran muy inestables y que entonces en momentos de mejora económica podían mejorar la situación, pero en momentos de crisis eran las primeras que se podían caer, ¿no? Y en esta etapa algunos autores advirtieron que, bueno, que esas posiciones vulnerables, que, digamos, estas franjas de población en posiciones vulnerables seguía siendo importante, más allá de lo marginal, digamos, ¿no? De que uno veía, digamos, se hablaba mucho de, en otros países, por ejemplo, de América Latina, por ahí un poco más, pero acá también, del aumento de las clases medias, que en Argentina era más la recuperación de las clases medias que habían caído. Y entonces lo que se advertía es que parte de esas clases medias, esos sectores que habían mejorado sus ingresos y su capacidad de consumo, seguían estando en posiciones muy inestables. Y efectivamente eso fue lo que se vio, ¿no? Que ciertas posiciones que fueron los primeros en caer de la vida. También otras deudas, bueno, la pobreza nunca bajó a menos del 25%, vinculado a esto último, al anterior, al mercado laboral. Hubo un aumento muy importante de la inversión social, pero lo que se vio en esta etapa es que la política social consolidó la fragmentación, la segmentación social, en el sentido de que lejos de ser una política universal, una política muy focalizada en los hogares de menores recursos, y entonces se vieron fenómenos como que en este periodo, a la medida en que los hogares mejoraban sus ingresos, abandonaban la escuela pública, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esto ha sido trabajado también en relación con el apoyo de los distintos sectores sociales a estos gobiernos kirchneristas, en el sentido de, bueno, la inversión social no fue dirigida a estos sectores medios, ¿no? Además, también lo que se ha dicho es que ha habido pocos cambios por arriba y que, bueno, y eso está muy claro en todos los estudios sobre la concentración de las clases altas, la clase económica, y que el papel redistributivo del Estado se incrementó en esta etapa, pero que todos los esfuerzos, la mayoría, no todos, la mayoría, para la menor parte de los esfuerzos estuvieron enfocados en la inversión social, ¿no? Y que hubo menos esfuerzos por el lado de la política tributaria.
aunque el sistema impositivo se volvió un poco más progresivo, de todas maneras no hubo reformas muy significativas. Y finalmente, las mejoras sociales se concentraron sobre todo en la primera década del siglo. Uno ve que ya a partir de 2011, 2012, hay un estancamiento de las mejoras laborales y de las mejoras sociales. En este contexto ya de estancamiento de las mejoras sociales, se inicia la etapa de la crisis, digamos, este segundo momento neoliberal del que hablaba Ricardo, el macrismo. Y en ese momento, digamos, como un resultado muy digamos, de estas políticas de valorización financiera, digamos, en este momento hay un reposicionamiento de la valorización financiera y un cambio en la orientación estatal, y muy en esa línea entonces se ve un poco una tendencia similar a la que se había visto en los 90 en términos de... Fue un experimento corto, como decía Ricardo, ¿no? Fue breve en el tiempo, pero hay una pérdida de importancia de la clase trabajadora formal en el marco de un proceso de salarización importante. Crecen los segmentos autónomos de la clase trabajadora y también de la clase media pobre. Pero quizás lo más importante es la importante caída la significativa caída de los ingresos que hay en este periodo, de casi el 20%, que se amplía mucho más durante la pandemia, ¿no? Y aumenta la pobreza, como ya sabemos, y aumenta la desigualdad de ingresos. No me voy a detener en la pandemia, que fue una situación bastante excepcional, pero sí en la pospandemia, porque la historia de la pospandemia es de una acelerada recuperación del trabajo, pero sin distribución del ingreso, ¿no? Y acá lo importante es que en verdad tenemos, fíjense, al menos desde el 2016 y hasta el 2020, fines del 2023, hasta la llegada de Milei, una etapa de, en realidad uno debería empezar antes, ¿no? Desde antes una etapa de estancamiento, de empeoramiento en los ingresos y en las condiciones laborales de la población. En la pospandemia, entonces decía, hay una recuperación del empleo y hay una expansión muy significativa del empleo, aumenta la salarización y en cierta medida se revierte estas transformaciones que se dieron en el macrismo en términos de estructura ocupacional, pero solo en parte. No se llega a la situación de 2015 en términos de estructura ocupacional y del peso de las distintos tipos de organizaciones. Es muy significativa la expansión del empleo porque además se da en un contexto de gran incremento de la tasa de actividad. Un gran incremento de la tasa de actividad que se explica por la gran caída del ingreso que continúa en esta etapa. Luego de la pandemia hay una leve recuperación de los ingresos en 2021, pero a partir de 2022, cuando empieza a acelerarse la inflación, los ingresos vuelven a caer. Fíjense, a fines del 2022, los ingresos laborales eran un 26,5% menores que en 2016, a fines del 2016. Y esto siguió empeorando en 2023, en agosto, hay una nueva caída importante en los ingresos, y obviamente, bueno, a fines del 2023, cuando asume Milei, otra gran caída. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar de esto? Bueno, que el mileísmo asume en un escenario caracterizado por una inmensa deuda social, que se venía arrastrando ya desde fines de los gobiernos kirchneristas, digamos, que terminó en 2015 y que después se profundizó. Aquí les muestro algunos datos, para entender algo sobre el derecho. Esto es la evaluación de los elementos de la educación principal, los ingresos reales. Bueno, miren el último, el de 2024, pero fíjense cómo está en los cuartos trimestres de cada año, salvo para el 2023, que están todos los trimestres. Y entonces,
esto que les mencionaba recién, con 2022, que los ingresos son, digamos, bastante menores a lo que había en 2016, y esto continúa en 2023. Bueno, y ese es el final, es el primero de 2024 es mi ley, ¿no? Pero ahora en un ratito me voy a detener en eso. La evolución de la pobreza, esto de más largo plazo, se decía, no bajó nunca llegó a estar por debajo del 25%, incluso, ¿no? Con este rango de gran mejora, que fue el índice de pobreza. Y luego se va incrementando con pisos, ¿no? Esta es la evolución del Gini, y esto acá es la participación, la descripción funcional, la participación de los asalariados. Entonces, también, ¿no? Como cae desde el 50, casi el 53%, el cuarto trimestre de 2016, al 46% en el cuarto trimestre de 2022, al 44,9% en el cuarto de 2023, ¿no? Y después vuelve a caer. En este contexto de gran deuda social, llega Milei al gobierno. ¿Y qué es lo que ya sabemos en términos del impacto social de esta nueva etapa? Bueno, por un lado, sabemos que el primer gran efecto ha sido sobre los ingresos, que se ha producido estos ingresos que ya venían cayendo, han caído de manera bruta a partir de la evaluación de diciembre, pero que esta caída de los ingresos no ha sido igual para todos, entonces se ha acelerado la disminución regresiva de los ingresos, y el impacto ha sido muy fuerte en hogares de clase trabajadora, pero también de clases medias. La caída de los ingresos ha producido un salto de la pobreza, más de la mitad de la población en Argentina hoy es pobre, y de ahí es que se habla hoy del fenómeno de los trabajadores pobres, pero voy a volver un ratito sobre esto para ver la novedad de esto que estamos hablando, ¿no? Que estamos en niveles de pobreza. Ahí se ve, ¿no? Como el salto de la pobreza en el último trimestre de 2023, y sobre todo en el primer trimestre de este año, con eso, más de la mitad de la población pobre. Y en ese marco es que se habla de este fenómeno de los trabajadores pobres. Y se ha producido un cambio significativo en el papel redistributivo del Estado. Eso también ya lo sabemos y ya tenemos todas las evidencias, ¿no? El papel redistributivo del Estado tiene que ver, como decía Ricardo, con la política fiscal, es decir, con cómo redistribuye el Estado luego del mercado, por un lado, a través de la inversión social, a través del gasto público y en particular de la inversión social, y de dónde obtiene sus ingresos, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema impositivo? Si es un sistema impositivo progresivo, decíamos que durante el kirchnerismo hubo una mejora en el papel redistributivo del Estado, pero básicamente por lo que pasó por abajo, porque el Estado inyectó recursos en la parte baja de la estructura social, pero hubo un poco cambio por arriba. Y lo que se está viendo en esta etapa es grandes cambios por abajo y por arriba, ¿no? Por arriba, porque, como decía Ricardo, se ha reforzado un sistema impositivo regresivo, digamos, el peso del sistema impositivo está mucho más que antes en los impuestos indirectos, digamos, al consumo, ¿no? Frente al retiro de estos impuestos como los bienes personales, impuestos directos como los bienes personales. Y ha habido un muy importante recorte de la inversión social, también lo sabemos, lo vivimos. Yo creo que acá hay un punto, porque en esto de las novedades, creo que sí hay un punto, ¿no? Porque tiene que ver con las especificidades de la pobreza hoy. Si en los últimos 20 años, ¿no? Teníamos ciertos sectores sociales
que, digamos, sí, en determinados sectores sociales, una parte de su bienestar estaba garantizado vía el Estado, de manera más fuerte que en la década de los 90. Eso se debilitó mucho, ¿no? A través de los recortes en salud, los recortes en alimentación. En el caso de la alimentación es como súper significativo, porque fíjense cómo tenemos niveles de pobreza de más del 50%, pero eso no toma en cuenta todos los hogares a los que se les ha hecho recortes en las ayudas alimentarias directas. Entonces, antes era el Estado, y digamos, esos hogares no garantizaban sus ingresos, su alimentación vía el mercado, esos ingresos, sino vía el Estado, ¿no? Y además vía el Estado de una manera muy estable, o sea, desde el principio, son muchos años, desde el principio de este siglo, hay un montón de familias que se alimentaban de manera estable, previsible, vía el Estado, y eso desapareció, ¿no? Entonces, eso da las beneficiarias, me parece, a la pobreza hoy frente a lo que se veía en la primera parte de este siglo. ¿Y qué cosas comenzamos a ver? Bueno, comenzamos a ver que más allá de estos cambios en la distribución del ingreso, estaba habiendo transformaciones en la estructura económica que están teniendo ya impacto sobre la estructura ocupacional y que es previsible que por lo menos en el corto plazo lo sigan teniendo, ¿no? Lo que mencionaba Ricardo de la valorización financiera y, digamos, la importancia del sistema financiero y del proceso de todas las políticas que están empezando a implementar de ese estímulo a la industria. Bueno, eso genera un proceso similar al que veíamos en los 90 y al que un poco se había revertido en términos de estructura ocupacional en la primera parte de este siglo. Entonces, en ese sentido, lo que se empieza a ver, y es muy posiblemente se justice, es esto, ¿no? Que hay una desarticulación de sectores con mayor capacidad de generar empleo de mayor calidad, en particular para los sectores populares, y por tanto, y la pregunta es si la absorción de esa población va a quedar a cargo de empleos en servicios como se vio en los 90. Ahora, volviendo a mi pregunta inicial, ¿hay novedades en estos cambios? ¿No? Porque fíjense que en buena medida lo que estoy diciendo es empobrecimiento, aumento de la desigualdad de ingresos, deterioro de las oportunidades laborales fundamentalmente para los sectores populares, pobreza que impacta no solo en los grupos marginales, sino también en las clases medias, el empobrecimiento de las clases medias, todas cosas sobre las que hemos hablado y hemos dicho mucho, ¿no? En las ciencias sociales en los últimos 40 años. Es decir, entonces hay una primera pregunta es eso, si estamos más bien en un péndulo, ¿no? Esta idea de péndulo que hay en Argentina que va de estos modelos de excluyente, revalorización financiera, ¿no? Hacia situaciones, hacia otras situaciones, y simplemente es un momento más en eso. O si se trata de cambios estructurales. Y un poco ahí, ¿por qué me surgió a mí la pregunta, una respuesta, acerca de si hay novedades? Porque cuando empecé a pensar qué dice hoy sobre lo que está pasando en términos sociales, básicamente se dicen dos cosas, fíjense, en los medios, fíjense, dos cosas. Nos estamos latinoamericanizando y hay trabajadores pobres, ¿no? Claro, nos estamos latinoamericanizando fue el gran miedo de los argentinos en los 80 y los 90. Nos estamos pareciendo al resto de América Latina porque está aumentando la pobreza, está aumentando los problemas de empleo. En la cuestión de los trabajadores pobres hay un montón de cosas escritas sobre los trabajadores pobres que surgieron producto de la gran crisis de la hiperinflación primero y luego, ¿no? O sea, que la pobreza estaba llegando a grupos que estaban en el mercado laboral, que estaba llegando no solamente a los sectores populares, sino también a las clases medias, ¿no? Entonces hay procesos que se repiten, la pregunta es si se profundizan
Y la pregunta es si se cristalizan, ¿no? Un poco, en un momento Ricardo decía eso. Eh, y si se cristalizan esos procesos de empobrecimiento, y después hay otras cosas nuevas, ¿no? Yo pensaba, bueno, a ver, hay algunas novedades en esta etapa. Por un lado, la reforma laboral. Eso es un gran cambio para la historia argentina y que no se produjo en ninguna de las otras oleadas neoliberales. Y que de producirse va a traer un cambio estructural para la Argentina. Por otro lado, esto de la búsqueda de reprimarización de la economía argentina y el fomento de otras áreas, de otros sectores primarios más allá del agropecuario, ¿no? La minería, el petróleo, el RIGI, ¿no? Bueno, hay, me parece que hay una apuesta en cierta medida hacia ahí, y es cuando se habla, bueno, el modelo peruano, ¿no? El modelo peruano, tanto por el lado como modelo a seguir, como el pánico, ¿no? De llegar a la latinoamericaniszación en ese sentido. Y yo creo que sí, que está la pregunta de en qué medida la Argentina va a ir, primero si va a ir hacia ese lado, si puede ir, si hay margen social, si hay margen político, si hay margen económico como para que vaya en esa línea, ¿no? Pero, y si se va en esa línea, claramente es otra cosa, yo creo, ¿no? ¿En qué medida se puede ir hacia estos lados? ¿En qué medida se pueden cristalizar? ¿Pueden aparecer cosas nuevas? ¿En qué medida se pueden cristalizar estas transformaciones que ya hemos visto hace tiempo? Que, digamos, se han ido revertiendo en cierta medida en algunos momentos? Bueno, tiene que ver con la sostenibilidad de los cambios, y eso tiene que ver, por un lado, con la sostenibilidad económica, que de eso ya estuvo hablando Ricardo, y de lo cual hice menos, ¿no? Pero son estas cosas, bueno, en medida hay margen para financiar el déficit externo que se produce en el país, ¿no? La corriente sería, ¿no? En qué medida el país va a poder financiando eso. Por otro lado, en qué medida puede o no generarse un crecimiento económico, ¿no? Sobre esta base de contracción tan fuerte del consumo. Pero sobre todo, me quiero detener en la cuestión más de la sostenibilidad de los cambios en términos políticos, sobre todo sociales. Bueno, en términos políticos estamos en un momento claro no diría derrota, de un arco político, y eso se ve claramente en la dispersión de opciones políticas. Pero en términos sociales, yo pensaba que, bueno, cuando empezó todo este proceso en diciembre, la gran evaluación se decía, el pueblo argentino es diferente de otros países de Latinoamérica, ¿no? Que no resiste estos procesos de redistribución tan regresiva del ingreso, y lucha por sus derechos, ¿no? Es un poco la idea que tenemos general de las particularidades del pueblo argentino. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué pueblo argentino, no? Porque creo que también lo que mostró el triunfo de Milei fueron dos cosas. Por un lado, lo que decía antes, bueno, se viene como de una década de o no mejora social o deterioro social, ¿no? Y en un contexto inflacionario, y como saben todos los que se dedican a temas de inflación, con los procesos de desestabilización de la vida que genera, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pueblo argentino lucha por qué derechos, no? Porque al mismo tiempo estamos diciendo que desde los 80 hay, mediados de los 70, y que empieza a haber este proceso de transformación estructural, en donde, a pesar de las mejoras que hubo a principios de este siglo, siguió viendo una masa importante de la población o en posiciones marginales o en posiciones vulnerables, que no le debe nada al Estado, se supone, ¿no? Entonces, ¿qué derechos, no? ¿Quiénes son los que luchan por sus derechos?
Así que bueno, un poco, nada, obviamente no tengo una respuesta y creo que al mismo tiempo que está esta, o sea, me parece que, así como creo que no fuimos, y esto se ha hecho mucho, muy conscientes del estancamiento y deterioro social que había habido en los últimos años, creo que no terminamos de ser conscientes de la profunda transformación en la estructura social que sí ha sucedido desde mediados de los 70 hasta la actualidad y que eso genera otras posibilidades políticas y sociales. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias por las exposiciones, es súper interesante. Si les parece, pasemos a una ronda de preguntas, comentarios, consultas. ¿Acá? Max, ¿te acerco al micrófono o...? Hola, hola. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias por el panel. Hoy a la mañana tuve una mesa por el sentido del trabajo y como escucha que se expresó fue qué bajón que fue la mesa por buscar la gente del trabajo, cómo el capitalismo se respetaba y cada vez había menos sector formal, toda una serie de sentidos que bueno, complementan al modo de lo que estamos escuchando. Y mi reflexión de este momento es que bajó en la mesa del futuro. Bueno, no, yo quería traer 3 o 4 preguntas que cambian el aire, para ver cómo fue lo que fueron ustedes, para sumar a las partes que traen. Les agradezco esto, que sea como un momento también de inspiración y la apertura a un año de. Si bien sabemos la historia económica, política, social, de estructura social del país, bueno, leímos a ver preguntas. Y bueno, trae esto, por un lado, no hay un modelo económico, es interesante, es desgarradora la propuesta. La pregunta es si piensan que a futuro el equipo económico, Caputo, etcétera, tiene un plan, una visión sustentable de acumulación económica de algo así como un plan de ellos. ¿Cuál sería el plan de ellos en el largo plazo? ¿No? Pensando que es dirigente y que vamos a pensar que estamos pensando más allá de las elecciones. Y en ese punto me pregunto si la vaca muerta y el petróleo no puede transformar la matriz económica productiva argentina generando una instancia de desarrollo, tomar un modelo, el motivo para. Y por el otro lado, por el plano más social, hay dos cuestiones. Por un lado, si no hay algo nuevo en esto del desempleo, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con el desempleo? Aquí no estamos viendo explosión de desempleo, sino por ahí las plataformas están absorbiendo a la gente que queda afuera, no ven eso. Y por último, ¿qué pasa con los ingresos? ¿No? La combinación de la salida de la pobreza fue una legitimación basada también en el bolsillo y en un capitalismo de consumo, es algo que se presentó históricamente en la Argentina. Bueno, ¿hasta cuánto es sostenible la valorización y la caída sostenida de los ingresos en Argentina, ¿no? En términos políticos, sociales, como forma de integración social? Bueno, Gracias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, nada, lo mismo. Gracias por las exposiciones, está bueno para pensar todo esto. 2 cuestiones. Una para Ricardo. Porque cuando hablamos de estructura social, parece que a veces hablamos más de clases populares, clases medias, como lo social es de las capas medias hacia abajo, pero si tenías alguna consideración en relación a lo que podemos llamar clases dominantes o las clases altas en relación a este proyecto. Por ejemplo, digo, a mí me llama la atención la relativa unificación que hay alrededor del proyecto, que aparece en un contrapunto, por ejemplo, en un momento crítico como el 2001, 2002,
¿no? Donde hay ciertas fisuras y proyectos divergentes. Acá, a pesar de que esta perspectiva económica, como vos describías, tiene en principio ganadores y perdedores bastante claros de los negocios que hacen las clases dominantes en Argentina, aparece igualmente una unificación importante, por lo menos hacia afuera, ¿no? Hay que ver si esto tiene perspectiva, si se agregan los elementos de inestabilidad del modelo a futuro, o si es uno de los elementos que para mí este año al menos, alrededor de la ley base, al régimen, parece dar un listado a las élites, a las clases dominantes, como sea que lo llamamos, depende del enfoque. En relación a lo que planteaba Gabriela, bueno, un poco las mismas preguntas que hacías hacia el final, un poco analíticamente también invitar a pensar la diferencia entre transformaciones en la estructura social como tal, que si se quiere se ven con más claridad en los 70 o después en los 90, y luego cambios en las condiciones de existencia, digamos, de los componentes, digamos, de la misma estructura social. Con leves aumento de la informalidad, disminución, pero no una cosa que transforma la estructura social. Empobrecimiento de trabajadores asalariados, en fin, aumento de la actividad por cuenta propia dentro de lo que es el mundo el cuentapropismo, el bajo cuentapropismo, si querés. Pero no algo que realmente transforme la estructura social como tal. Y en esto, analíticamente distinguir entre la evolución, por ejemplo, de los ingresos o esto, de la estructura como tal, que arman juegos de posición. Por ejemplo, me quedé pensando en relación a lo que planteaba respecto a la asistencia estatal en el periodo 2003-2015. Bueno, que habla justamente más bien de que eso se resuelve en gran medida con mejoren las condiciones de existencia e intervenciones estatales que también hacen mejorar, digamos, las condiciones de existencia de las clases populares de esa misma estructura social. Si es así o no. Y si en definitiva, cuando eso se retrae, como la intervención estatal, o hay operaciones redistributivas, regresivas, como la que estamos viviendo, esa misma estructura social muestra toda su precariedad, pero que no dejó de tenerla en todos los últimos 40, 50 años, eso quiero decir. Con mejoras o empeoramientos de las condiciones existentes. Entonces, distinguir entre un análisis de la estructura social o socioeconómica como tal, o de lo social, yo creo que también implicaría poner a analizar niveles educativos, o sea, todo un montón de cosas que no son solo lo económico, además. No, a veces que son muy intercambiables los términos, ¿no? Estructura social y económica. Pero entre lo que son transformaciones estructurales y coyunturas mejores o peores en las condiciones de existencia, dentro de lo cual aparece ese péndulo que también invitabas a pensar. Nada, lo tiro también no solo para Gabriela, sino para... Bien, por allá. Sí. Respecto de la intervención del doctor acerca de la igualdad y entonces la relación de poder que existe entre el Estado argentino con respecto al Fondo Monetario Internacional y obviamente también los Estados-nación que pues participan activamente en su organización. Quisiera también saber qué opina usted y poner en contexto a Enrique Lem, que habla de una crisis civilizatoria, una crisis ambiental derivada por el modelo capitalista en el sentido de que busca siempre crecer, aún y en contra de la propia vida y de la consideración de los recursos que están disponibles en el planeta. En ese sentido, entonces quisiera saber cuál sería el proyecto civilizatorio o podría ser para el Estado argentino. En ese sentido, ¿no? Tanto en lograr los fines que consideren, pero también en ese contexto de crisis ambiental. Y por otro lado, respecto a la participación de la doctora, queda muy claro cómo va pasando en ese ejercicio la relación que hay entre dos proyectos. Y me causa curiosidad saber, en términos estructurales, no solo tomar el lado económico, sino también el político. ¿Qué pasó en la estructura política
para que esos proyectos económicos no continuaran, ¿no? Algo pasó y quisiera saber en esos términos qué ocurrió con la organización política, qué se movilizar el pueblo argentino para una vez después para el otro. Gracias. Mariana. Me resultó súper interesante como de la manera y pensar, me surgen dos preguntas que tienen que ver con el cómo seguir pensando este proceso de pensar. Yo creo que tenemos que pensar las salidas, ¿no? En algún lugar tenemos que ver las salidas a esta situación en la que estamos. Empiezo por el proceso, creo que, digo, es una pregunta, pero ¿cómo pensar este proceso que ustedes quieren describir en el tanto económico como políticos? Tenía una mirada más a largo plazo, más que más a largo plazo, que primero más a largo plazo, como una etapa de la historia del capitalismo. Por otro lado, pensar el caso argentino en el marco de un giro a la derecha, a las derechas que han tenido varios gobiernos, por suerte tenemos algunas cercanas excepciones. Hace unos días la historia en lugar amplio, pero digo, en general hablamos de un giro a la derecha en grandes economías del mundo. Entonces, eso por un lado, vamos a pensar la situación de la Argentina en el marco de un capitalismo que gira a las derechas, por ejemplo. Y por otro lado, como Ricardo decía, bueno, vamos a ver cuánto de resignación tiene el producto. Digamos, esto se basa o se sustenta en la resignación social, ¿no? Y cómo de alguna manera se manipulan las expectativas para mantener esa resignación social. Y en ese sentido, ¿cuánto dependemos de errores? Porque decían, bueno, fue la crisis de 2001 con el corralito que finalmente todo explota, pero casi 10 años pasaron de bajas los salarios, de aumento de la pobreza. Y sabemos que hoy, por de pronto, hay varias batallas que nos han ganado, porque hoy decíamos esta mañana, por ejemplo, el movimiento de desocupados, que en su momento levantan las banderas como movimiento de desocupados, todos esos trabajadores y hoy son cuentapropistas, pobres, que se autodenominan autoemprendedores. ¿Cuánto de eso también hemos perdido? Bueno, entonces la primera, cómo mirar este proceso a escala más internacional respecto al momento del capitalismo en partidos a la derecha, si es así o no, para que no ven así. Y en segundo lugar, esto de las salidas que tenemos de una manera de un error, o no, o tiene que ver con el alcance de la actividad que se toma y que el mundo per se llega a Gracias. ¿Alguien más? Manuel, pero no voy a preguntar yo. Manuel, y después vamos por aquí. Manuel. Bueno, yo agradecer todo el interés que ha quedado planteado, pero también la claridad, ¿no?, de lo que han contado aquí, ¿no? Y a mí me ha traído a la cabeza aquellas cuestiones que estudiaba los cuantos años de la escuela francesa de regulación, del sistema de acumulación, y especialmente de lo que llamaron el modo de regulación social, ¿no? De los elementos que tienen un carácter más social, más objetivo incluso, ¿no?, que guían, por ejemplo, el consumo, pero en este caso también, ¿no?, las decisiones de política económica, ¿no? Y creo que ambos han acabado un poco preguntándose, ¿no?, qué puede pasar y qué hay de nuevo en todo esto, ¿no? Y yo, bueno, les planteo y les pido un poco, ¿no?, una reflexión en el sentido de que es verdad que hay un elemento nuevo aquí que probablemente no se haya dado conocimiento, es la extensión de la sociedad, ¿no?, de ese consenso de época que es global, la cultura de Argentina, la cultura de Milei, sino que es propia de todos los movimientos a nivel internacional, en Europa se da de la misma manera, que es esa especie de individualismo sádico, ¿no?, profundamente autoritario, que busca culpables y no solo los busca, los identifica, sino que de alguna manera, conjugado con el cognitivismo, ¿no?, presenta una amenaza, ¿no?, para esos culpables, para los que son los políticos, los otros políticos, ¿no?, la casta, los pobres que viven de las ayudas, que pagan de las paguitas, ¿no?, etcétera, etcétera.
y como también, digamos, en el sentido común de época, ¿no? Se ha alimentado desde evidentemente, ¿no? Ha generado un movimiento político realmente fuerte, quizás el más fuerte y más emergente actualmente, ¿no? Arrastra allá por donde va. Y además tiene el apoyo tanto de los medios de comunicación profesionales, mayoritarias, como también de los nuevos mecanismos de comunicación social que alcanzan a determinar los poderes, como las redes sociales, la intervención, ¿no? Que se han convertido y el papel de los personajes, como más, ¿no? Han tenido algunas de las principales. Entonces, simplemente, ¿no? Las redes de la televisión, y no te dan el elemento diferenciador que nos puede llevar, no sé, a prolongar estas situaciones o a un escenario que no vamos ni siquiera a mencionar, ¿no? De lo que podría llegar a. Gracias, Manuel. Por aquí. Sí, claro. Bueno, gracias por la exposición, es muy interesante y claro. Bueno, yo del lado de la abogacía, soy abogado, por ahí hablar un poco también de ese lugar, porque si bien yo concuerdo con ustedes que su histórico del liberalismo es 66, a la actualidad tiene 4 etapas distintas, reales, pero creo que me parece que hay una distinción muy clara de estas 4 etapas respecto de lo que es la segunda, porque la segunda, que es el liberalismo, básicamente la década del 90, la alianza, lo que tiene de distintivo es, en términos jurídicos, una profundización enorme en términos jurídico institucional, la segunda etapa. Más allá de que también tiene una cuestión económica fundamental que se anima a vender un patrimonio económico clave, pero que lo va a dar sustento a la evaluación financiera que lleva adelante el instituto, ¿no? Pero también hay otra cuestión de fondo que este gobierno de Milei está muy cómodo con la corrupción. No ha planteado como cuestión disruptiva dentro de todo su planteo disruptivo, revolucionario, como quieran denominarlo, caracterizarlo. No ha planteado la implementación de la corrupción, por lo cual parece ser, en cierto punto, lo que ha quedado asentado de la década del 90 en términos jurídicos, parecería ser, sobre todo en términos superestructurales del país que la corrupción, básicamente donde se apoya todo, parecería ser que está muy cómodo, por lo cual hay una discusión pendiente. Parecería ser, luego de tantas décadas de haberse dado ese proceso de formación jurídica, política, de ese momento. Entonces, por ahí plantear, digo, cómo ustedes analizan, por ahí desde este lugar, que podrían llegar a ser herramientas o instrumentos o medidas novedosas, no en un momento de la defensiva como se encuentra ahora un sector de la población, sino cuando se encuentra incluso la ofensiva, la conquista de esa hegemonía para poder transformar estas cuestiones de fondo. ¿Cuáles son esos instrumentos que deberíamos tener en consideración o creen que podríamos estar pensando o se deberían pensar para ir a buscar esa transformación de fondo? Porque comparto con la expositora que hubo una falencia grande en el proceso del liberalismo de la década del 2013 al 2015, es justamente la profundización y la consolidación de esas transformaciones, ¿no? Ese proceso de transformación no se logra consolidar fuertemente, justamente porque no tiene la profundización que tuvo el liberalismo en la década del 90. Si no, hoy en día, porque nos estamos preguntando permanentemente, y bueno, pero fue muy fácil, le fue muy fácil darlo vuelta, ¿no? Fue muy fácil retroceder. Claramente ahí hubo un anclaje del modelo del sistema que se planteó en 2015 que o no funcionó o no estuvo. Yo creo que en parte tiene que ver justamente con esa batalla de fondo que sí dio el neoliberalismo en la década del 90, que fue transformar desde lo jurídico para consolidar un modelo que es totalmente naturalista. La Constitución no habla de economía. La Constitución no habla de economía. No tiene casi ningún artículo de economía, por lo menos para poner algún tipo de límite, algún tipo de criterio. Lo primero que hace es libertad, libertad y libertad. Claro, porque se siente muy cómodo en ese lugar. Por eso no lo habla. Por eso no es un tema de discusión. Y por otro lado, pienso, bueno, es una pregunta, digo, la cuestión de la profundización de los modelos diversos que podemos plantear, pero también pienso en lo que es la resistencia, y por eso tomaba la pregunta del compañero que hablaba de vaca muerta.
Yo soy de Río Negro, trabajamos justamente de 2 kilómetros, y recuerdo que en los 90, donde justamente empezó como a detonar lentamente el proceso neoliberal de dicha década, fue el piquete de Casabuín y Zapata, ¿no? Una zona petrolera del exilio que se generaba recursos y explotó. Explotó básicamente porque personas a tener su ocupación. ¿Por qué? Porque habían vendido el petróleo, ¿no? Digo, y ahora eso no va a pasar en Punta del Cabo, pero sí puede pasar en Santa Cruz. Porque de repente se está yendo de Santa Cruz. Entonces, por ahí no puede ser, por ahí no va a pasar el Vaca Muerta porque están generando mucha riqueza que se va por un tubo y acá no queda, pero puede pasar en otra región. El efecto del modelo termina siendo explotable. Entonces, mi pregunta, de ese lugar, y en términos por ahí más de lo sociológico, de lo psicológico, no sé de dónde se podrá encarar, no es mi ámbito, pero me gusta escuchar. ¿Cómo sería entonces un momento en donde empiece a suceder eso? ¿Cómo deberíamos canalizar desde quienes no estamos en la vereda del mileísmo o del capitalismo del mundo, empezar a canalizar o entender que está empezando a pasar algo? Porque tenemos esos chispazos de rebeldía popular. Así, bueno, eso. Bueno, simplemente una cosita y ustedes bueno, responderán lo que puedan porque el abanico de preguntas es grande. Retomando un poco lo que decían acá los compañeros hoy en la mañana en la mesa de trabajo, estuvimos discutiendo justamente esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo nuevo en este proceso que estamos viendo, ¿no? Escuchándolo a Ricardo, digamos, la pregunta que tengo es, bueno, ¿qué es lo nuevo en términos económicos? ¿Hay algo nuevo? Tenemos esta cuestión del stop and go y la tendencia a la repetición de modelos neoliberales y modelos que son más keynesianos, pero con todos los condicionamientos que tienen, ¿no? Y también, viendo lo que decían un poco los compañeros que preguntaban, hoy hablábamos justamente de lo ocupacional. Yo coincido con Manuel en esto de que la estructura social digamos, se mueve, pero muy lentamente, claramente, y que a veces uno no habla de cambio de la estructura social, sino cambio las condiciones de trabajo, ¿no? Digamos, las personas que están ubicadas en los espacios de la estructura social. Pero en relación a uno de los puntos que Ricardo señala, que tiene que ver con el desafío es el bajo nivel de impugnación social. Ahí como la reflexión que tuvimos tuvo que ver con, bueno, con esta idea de qué manera la meritocracia, ¿no? Y el emprendedurismo y el ser gestor de sí mismo permeó de alguna manera cuestiones colectivas, las identidades colectivas laborales, que en la década del 90 permitían a la gente llamarse ex trabajador, ¿no? Hoy nadie se llama ex trabajador. Hoy es un trabajador con voluntad propia, ¿no? Entonces, un poco ahí la pregunta más para Gaby en términos ocupacionales es, bueno, ¿qué es lo que, con la estructura social, hay de nuevo? Si se puede ver ya algo nuevo, bueno, todos sabemos que para poder analizar procesos necesitamos que el tiempo pase, y cuando las reformas ya están, y estamos muy mal, ahí podemos decir lo que hay, ¿no? Pero bueno, ¿qué se sabe o qué se puede pensar hoy en términos concretos? Bueno, les dejo. No mismo. Determina todo. Todo. La estructura. Bueno, vamos por... primero me resultó interesante la expresión ¿qué bajón es esta mesa? Porque yo les voy a decir, no es que es la primera vez que me pasa, pero yo les debo decir algo, ¿qué diría yo de lo que dije? Que dejo varias puntas abiertas y que no está cerrado. Digo, esto para mí es una porquería, para decirlo académicamente, pero
Debo decir que no está de ninguna forma cerrado, ni terminado, ni este es un ataúd que ya le pusieron todos los cosas y ya está para... De ninguna forma. Digo, está, desde lo económico no está para nada consolidado y desde lo social y político tampoco, y ahora voy a decir algunas cosas sobre eso. Pero digo, para mí, si le tuve, ¿qué dijiste de bueno? Y de bueno dije que esto es horrible, pero no está, esto, No es para siempre. a ver, yo creo que nosotros, diciendo un nosotros que tiene poco que ver con el mundo de la derecha argentina, somos demasiado influenciables por los climas que son capaces de generar ellos. O sea, ellos con 2,7 de inflación te dicen, esta es la inflación más baja de los últimos 3 años. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la hazaña? Pero todo es así y yo lo que veo en muchísima gente amiga, compañera, en fin, es que está en un estado emocional manejado absolutamente por la derecha, completamente. Se comen todas, todo lo que dicen y estamos ganando. Y realmente es insólito. O sea, me parece que ahí hay un tema de falta de densidad nuestra, muy grande, desde la dirigencia para abajo. La pregunta es si Caputo tiene alguna propuesta económica. Caputo es un timbero de mesa de dinero, no es ni siquiera un economista, sabe mucho de eso, de timba financiera, de dónde saco fondos, dónde pongo, cómo hago, subo la tasa, eso, no le pida más nada, el tipo de la economía real no le interesa, a Milei tampoco. Los que tienen proyectos sobre la Argentina son los norteamericanos y sus aliados europeos, que están expresadas, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de Bolsonaro-Macri con la Unión Europea, que por suerte lo frenan los europeos, y que está expresado también en este gobierno que dice liquidemos el Mercosur y hagamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El lugar que una economía muy interesante como la Argentina tiene en la mirada de la globalización es ser un municipio de la globalización. Entonces, Argentina tiene recursos naturales para dar, tiene un mercado interno que le gusta consumir, entonces le podemos enchufar muchos productos tecnológicos de Occidente y sobre todo de los Estados Unidos. ¿Es un país que se puede endeudar? Sí, porque ahora como tiene más recursos para exportar, lo podemos recontraendeudar más. Es decir, tiene una serie de prestaciones para darle a Argentina. ¿A quién? A la economía norteamericana. Digamos, lo que hizo Milei hace 2 días, que hace una ficción de congreso sobre inteligencia artificial. Nosotros tenemos desarrollos científicos en inteligencia artificial. Ninguno de los nuestros fue invitado a participar. Invita a las empresas internacionales a ver qué hacemos con la Argentina. Es decir, nos cuesta pensar, y parte de eso tiene que ver con la respuesta a lo que ella nos planteaba, nos cuesta pensar que este no es un gobierno argentino. No es un gobierno argentino, este es un gobierno de ocupación colonial. Trabaja para el extranjero todo el tiempo, todo el día, y para los nacionales y populares les cuesta mucho, o para la izquierda les cuesta mucho decir, pero esto es un gobierno de ocupación colonial. Dice, destruye el satélite para que vengan los satélites de Starlink. Todo es así. Destruir el CONICET, destruir la ciencia y la tecnología nacional, destruir las universidades. ¿Qué es eso? Destruir el tejido productivo, que los pibes se maten jugando con ludopatía. Es un ataque a la salud pública, a la educación, al pensamiento, a la cultura, a todo lo que hace a una nación. Pero es un ataque
en toda la línea. Mirá, a mí me interesa muchísimo la historia, leí mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y por supuesto leí mucho sobre los planes nazis en relación a Polonia. Ellos decían, bueno, dado que los polacos son un poco rubios, no hay que... Pero son vasallos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Polonia? Bueno, Polonia no va a tener intelectualidad y lo que va a tener es educación primaria. Digamos, un proyecto imperialista incluye la degradación del país sometido. Esto es lo que está pasando hoy con nuestro país y en eso yo veo el quiebre en relación a los modelos anteriores, que en todo caso lo disimulaban más. Digamos, Martínez de Oz no podía llevar muchas cosas al límite porque, hay que decirlo, esas mismas Fuerzas Armadas que cometían crímenes atroces y aberrantes le habían puesto límites en cuanto a rifar todo y vender YPF y fabricaciones militares. Eso ahora no está. Eso ahora no está. No hay límite. Así que digo, Caputo tiene cosas de corto plazo, timbas, etcétera, pero no es un tipo para el largo plazo. Vaca Muerta Vaca Muerta no puede transformar la estructura productiva argentina, quien tendría que transformarlo es el Estado argentino, utilizando los recursos de Vaca Muerta como gran palanca de desarrollo industrial, tecnológico y científico de la Argentina. El RIGI está para que Vaca Muerta no sirva para nada desde el punto de vista del desarrollo nacional. Porque este es un gobierno de ocupación, no es un gobierno normal. No es que está pensando, bueno, ¿no? En algún lado están los intereses de la Argentina. No existe tal cosa. Porque ahí no hay que confundirse con esta idea de anarco, no sé qué. Esta es la anarquía de las corporaciones multinacionales que quieren estados de porquería en la periferia. Entonces, las corporaciones internacionales no quieren regulación, no quieren que haya nada, quieren que estén completamente sometidas las instituciones principales de un país periférico, y esto es el famoso anarco no sé qué de Milei, es destruir el Estado Nacional para que no pueda servir a ningún fin nacional, y sí sirva para abrir los espacios para las corporaciones. ¿Hasta cuándo es sostenible la caída de ingresos? Bueno, ahí, de vuelta, ¿no? Hay muchísimas cosas que no sabemos. Nosotros 3 meses antes de los acontecimientos de diciembre del 2001 no los podíamos prever. Estaba sólida la convertibilidad. Las encuestas daban que la gente apoyaba la convertibilidad, a pesar de que todo lo que había pasado en la década. Y de repente pasa algo y se va todo al demonio. Quiero decir, la historia no te avisa mucho cuando van a pasar las cosas, y hay un ejemplo que yo traigo siempre, que es el ejemplo de... Ustedes saben que hubo hace década y media más o menos algo que se llamó la Primavera Árabe, que fue un conjunto de países árabes donde hubo levantamientos contra los gobiernos. Occidente le puso el nombre Primavera Árabe, pero la primera Primavera Árabe ocurre en Túnez. Y en Túnez lo que pasaba es que, típico país del tercer mundo, Túnez tenía deuda con el Fondo Monetario les enchufó un plan de ajuste, el gobierno tunecino venía aplicando el plan de ajuste sobre una estructura productiva precaria, tercermundista, donde muchísima parte de la población vendía cositas en la calle. Y en esta precariedad y en este desastre social y qué sé yo, hay un tipo que está vendiendo algo en la calle, va a la fuerza de la ley y le dice se tiene que ir de acá, le sacan las cosas, y el tipo en la desesperación se prende fuego. Se prende fuego. Una persona sola, no estaba haciendo la lucha de clases contra nadie. Se decide autoagredirse, pues yo ya no tengo me estoy cagando de hambre, no tengo la mercadería, me muero, va.
Eso detona un levantamiento social increíble en Túnez, que estaba la cosa recontra, cocinada, de que no pasaba nada y de repente a la gente ese hecho personal le tuvo una resonancia extraordinaria y generó un levantamiento que implicó que volara por el aire todo el andamiaje de disciplinamiento social que se había generado en torno al programa del Fondo Monetario. No se sabe cómo pasan las cosas. 3 días antes no sabes qué van a pasar. Eh, después, la pregunta por las clases dominantes. Acá nos ha pasado una cosa muy desgraciada, que es la siguiente. Nuestra clase dominante se ha venido deteriorando muy significativamente, muy significativamente. Lo citan a Alberdi, hay que leerlo a Alberdi, hay que leerlo a Sarmiento. Bueno, Roca mismo, otro planeta. Había una idea nacional, ¿no? Digamos, Roca va y toma la Patagonia y hace lo que hace con los indios. Pues tenía una idea de que si no lo agarraban los chilenos, bla, 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 una estrategia, una idea de algo vinculado a algo que se llamaba Argentina. Lo mismo Alberdi, cuando él habla sobre la guerra de la triple infamia, hay que verlo lo que dice. O sea, le parece aberrante. Sarmiento, que se burlaba de la oligarquía argentina, dice Argentina la gran deudora del sur, como diciendo, toman deuda para cualquier cosa. Esto que hay ahora, esto que se llama Asociación Empresarial Argentina, AEA, o con la convergencia empresaria, ustedes leen los documentos de esa gente, son una vergüenza, son una pobreza, son una porquería intelectual, no valen nada. Compran ideología en cassette del norte, no tienen nada de pensamiento nacional, no se les ocurre pensar nada en serio en relación al Estado, en relación a la tecnología, en relación a la inversión. Lo único que piden es menos impuestos, que no nos joroben, flexibilización laboral para exprimir más a los trabajadores. Nada, no tienen la menor idea de qué hacer con la Argentina. No tienen ninguna idea. Da pena intelectual con la pequeña desgracia que dominan el país. Son los que dominan el país. Y ahí hay una cosa muy interesante en nosotros, y yo creo que la sociología tiene mucho para hacer, que es que toda la sociedad le atribuye a los empresarios, y cuanto más guita tienen los empresarios, más le atribuye conocimientos económicos. Y hay una confusión extraordinaria. A ver, yo puedo saber algo de algunas cosas vinculadas a la economía o a la sociología económica. Otra cosa es saber manejar un país. Y estos tipos, tomemos Paolo Roca, es un tipo que sabe manejar Techint y sabe hacer negocios y mete gente y ahora, gracias a la influencia sobre este gobierno, se metió en el tema petrolero. Pero eso no es saber qué hacer con un país, eso es otra cosa. Y la gente lo tiene confundida. Dice, si hizo guita, quiere decir que sabe mucho de economía. No tiene nada que ver. Saber economía es otra cosa. Saber economía es otra cosa. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que hay en la población, e incluso en los dirigentes nacionales y populares, un respeto insólito por los tipos que tienen guita. En la Argentina y en el exterior. Bueno, Milei es el cholulismo llevado a la centésima potencia. Le tiran un hueso, viene y se lo trae. Es una cosa vergonzosa. Pero digo, eso es fácil verlo en Milei, pero hay que verlo en los nacionales y populares. Ese respeto reverencial por los tipos que tienen plata. No. A ver, tienen poder, no lo podemos negar, es un base de cualquier realismo político, pero otra cosa es el respeto intelectual que se. Habría que tener desprecio intelectual por la pobreza, la ignorancia
la brutalidad. Estar apoyando esto es de ignorantes. Y lo hacen porque tienen negocios puntuales y específicos, no tiene nada que ver con un proyecto de país. Uno puede decir esto es insustentable en muchos aspectos, pero a los tipos les interesa este negocio que estoy haciendo ahora y poco más. Todos pensando que en algún momento se pueden ir a vivir a otro lado, ¿no? Y que finalmente está Miami. Finalmente nos vamos a Miami y vivimos en Miami. Ahí hay otro punto que yo quiero mencionar de pasada porque es un tema apasionante para mí, que es un problema que tiene la economía hace rato, y lo heredó el marxismo también, que es la idea de atribuirle racionalidad a los actores económicos y sociales. Es un problema pensar así, que tiene racionalidad plena, que entiende perfectamente el juego que está haciendo. Eso se le aplicaba a la clase obrera, pero también a la burguesía. Yo creo que ahí tiene muchísimo para aportar la sociología en complejizar esa idea de actores económicos racionales. No siempre es así. Una de las burguesías que parecían más racionales del mundo, la burguesía alemana, lo puso al cabo austríaco a dirigir a Alemania y terminó. Alemania se salvó su existencia porque existía la Unión Soviética, entonces los norteamericanos decidieron no disolver a Alemania. La idea del Departamento de Estado norteamericano era disolver a Alemania para que no existiera más algo que se llamaba Estado alemán. Cuando vieron que venía el oso soviético, dijeron no, mantengámoslo con vida. Pero la verdad que esa fue la apuesta racional de la burguesía racional alemana. Basta de atribuirle racionalidad a los sectores económicos como si tuvieran plena lucidez, ni que hablar las burguesías latinoamericanas, ni que hablar, ni que hablar. La burguesía brasileña que nosotros los economistas muchas veces endiosamos y que terminaron apoyando a Bolsonaro contra, no Lula, contra Haddad, que era como si dijéramos el Daniel Filmus brasileño. Prefiero un fascista, bruto, ignorante y estúpido antes que un tipo socialdemócrata, tibiecito, educado. Esa es la burguesía, la famosa burguesía brasileña. Es decir, todo eso lo tenemos que pensar porque me parece que contribuye a entender las cosas. Sobre el péndulo, una sola cosa porque yo creo que está mal la visión del péndulo porque no es que vamos y venimos. Digamos, viene corriendo el país hacia la pobreza, hacia el subdesarrollo y la dependencia en forma consistente desde el 76 para acá. No es que está siempre en el mismo lugar la Argentina está cada vez peor. No es que esté igual, el péndulo, ahora viene Alfonsín y cambia todo, no cambió casi nada. Y los Kirchner, algunas cosas hicieron, pero muchas cosas no hicieron. Muchas cosas no desmantelaron el menemismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La idea de péndulo, desde mi punto de vista, es falsa. En realidad, los proyectos como el de Alfonsín o los Kirchner aparecieron por el nivel de destrozo que hicieron los neoliberales con todo el poder, que es distinto a pensar que hay un péndulo, ¿no? En algún momento lo traen a Alfonsín porque era un fracaso el proceso de reorganización nacional, en parte por el proyecto económico, encima se metieron la metida de pata en Malvinas. Pero digamos, ahí las Fuerzas Armadas ya no se bancaban ellas mismas el poder y se lo tiraron a los civiles. Y ahí viene Alfonsín. Y después el desastre, en donde termina la convertida, dice, bueno, que venga un bombero. Primero Duhalde no. Y ahí vienen los Kirchner, pero como bomberos para resolver el desastre que habían hecho ellos. Y después cuando ven que los bomberos se autonomizaron, ahí se ponen locos. Bueno, algo más para dejarle tiempo a Gabriela. El momento del capitalismo es imposible
desarrollarlo en un minuto, pero sí decirles que estamos en un momento de inestabilidad económica mundial extraordinario, que la crisis del 2008 no se resolvió, que estamos, los Estados Unidos está percibiendo como un enemigo vital a los chinos, y que no sabe cómo pararlos, y que los chinos demostraron ser algo distinto a una burguesía latinoamericana subdesarrollada que le alcanza con que le pongan algunas inversiones y ya tocó el cielo con las manos. China dijo, aprovecho esto para hacer otra cosa, hacer un país en serio. Eso es el Partido Comunista Chino, lo siento mucho, que es una fuerza política que tiene un proyecto nacional que no coincide con el lugar que le reservaban los norteamericanos en su escena global. Todo esto hace que todo el sistema tenga en este momento un nivel de inestabilidad impresionante. De vuelta, las contingencias de la historia son absolutamente increíbles. Antes de ayer hubo un golpe en Corea del Sur. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Uno está mirando Ucrania, está mirando Gaza. De repente, Corea del Sur, el idiota del primer ministro pone la ley marcial e intenta imponer una cuestión autoritaria. Y se arma un despelote de Corea del Sur. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto es de una fragilidad increíble. Es de una fragilidad increíble. Con lo cual, los escenarios están muy abiertos en ese sentido. Muy abiertos. La fragilidad norteamericana, las barbaridades que piensa hacer Trump a medida que llega al gobierno. Hoy estaba hablando a la mañana con un especialista en política norteamericana que hizo un análisis pormenorizado del personal que está nombrando Trump. Son todos de cuarta. Son todos gente ignorante, bruta, no sabe nada, porque son leales a él, que es lo que él está buscando, tener toda gente, pero son brutos, que van a cargos importantísimos. Por ejemplo, nombró en la CIA a una mina que no sabe nada. Bueno, es todo así. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que jugar con esa situación. Es decir, nosotros tenemos que estar mucho más confiados en que la realidad es mucho más flexible e influible de lo que nosotros mismos pensamos. Y eso me parece, no tengo tiempo porque me morfaría más tiempo, así que si sobra algo, lo vemos después. Bueno, un par de cosas rápidamente. Creo que voy a arrancar porque me parece que hubo como ciertas cosas en común, un poco en la línea de lo que vos preguntabas sobre, bueno, si te hay, cómo podemos diferenciar un cambio estructural de cambios más coyunturales, es decir, uno ha visto, digamos, si lo que uno ve es más bien un cambio en la estructura social en los 70, en los 90, y que después coyunturas mejores o peores. Yo creo ahí que me parece que por un lado sí concuerdo que el gran cambio en la estructura social fue en estos momentos que vos decís. Acuerdo también, entre paréntesis, que para ver la estructura social hay que ver todo, y que la estructura social no es lo mismo que estructura de clases ni que estructura ocupacional, ¿no? Simplificamos un poco de una mala manera, me incomoda cada vez más. Yo creo sí a ver, hay un debate que no lo vamos a resolver en torno a si el periodo kirchnerista implicó o no transformaciones estructurales, ¿no? Están quienes dicen que no, que fue simplemente mejoras cosméticas, ¿no? Y con sobre todo una mayor intervención del Estado, y están quienes dicen que eso sí fue un cambio, fue un intento de cambio. Eso. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que sí, que fue un intento de cambio en algunas cosas, muy frustrado y en relación, por ejemplo, esto, bueno, preguntaba el compañero mexicano, bueno, ¿cuál de los dos proyectos, por qué no continuó? Bueno, primero tenés que tener un sujeto, ¿no? Más allá pensando en toda la estructura social, el proyecto de cambio. Yo creo de todas maneras que hay cuestiones sí, a mí la idea del péndulo
creo que es problemática. Sí creo que uno puede decir que la pregunta es si lo que hemos estado viendo son, y lo que se ve ahora es una profundización de más de lo mismo o algo nuevo, ¿no? Esa sería la pregunta. Y en ese sentido, vos decías, bueno, el empobrecimiento tiene que ver con mejores o peores coyunturas. Yo no sé si el empobrecimiento tiene que ver con mejores o peores coyunturas. O sea, en principio hubo un proceso de cambio estructural importante en los 70 y los 90 que dejó un núcleo de esto. La pobreza nunca volvió a bajar por abajo del 25%. Eso es un cambio estructural, ¿no? Claro, yo un poco cuestiono esta idea del trabajador pobre, porque en verdad cuando uno ve qué pasó en el 89, pasó con el 2001, bueno, la pobreza saltó y necesariamente si tenés pobreza por arriba del 50% vas a tener trabajadores pobres. La pregunta es si es una cuestión coyuntural o se cristaliza. Y esa es un poco la duda ahora, ¿no? O sea, es evidente, me parece que es evidente que no va a quedar en el 52-53% de la pobreza, la pregunta es hasta dónde baja. Y creo que eso es parte de lo que está en disputa, que depende, por eso decía, depende de la sostenibilidad económica y de la sostenibilidad social de todo esto, pero creo que es parte de lo que está en disputa, digamos. Llegar a picos de pobreza del 50 y pico por ciento no es una novedad para Argentina, la novedad sería que eso dé lugar a que luego la pobreza se estabilice en un nivel superior al 25%, y eso sí sería un cambio estructural, ¿no? Y habría que ver por qué es lo que está por detrás de eso. En relación con el cuentapropismo y con esto de la meritocracia, y también un poco tratando de vincular varias cosas, ¿no? de las transformaciones de más largo plazo en el capitalismo, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, hay algo de ese cambio estructural que vos mencionabas, que hubo en ese momento, y que tuvo que ver con transformaciones ocupacionales, que implicó varias cosas. Implicó, por un lado, todo esto que estudiamos durante mucho tiempo como sector informal o como economía popular, ¿no? Pero implicó también algo que yo creo que está más asociado a esta idea de vulnerabilidad que traía, que es esto de grupos que no son miserables, no están abajo, pero que se despegaron del Estado en términos de regulación laboral, en términos de protecciones, y que en buena medida yo creo que eso, que en este perfil arraiga mucho esta idea, ¿no? De los emprendedores y de la meritocracia que no es una idea original lo que estoy diciendo, digamos, todos los trabajos de otros países de América Latina acerca de las bases sociales del neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo en Perú, el fujimorismo, bueno, dicen que esta es la base social, ¿no? No necesariamente los más miserables, sector informal, economía popular. Creo que en relación con los cambios más de la más largo plazo del capitalismo también nos debemos, ¿no? Como una reflexión, digo, en particular a los que hacemos estudios sobre política social, estructura de clases, hablamos de los marginales, hablamos de la economía popular, y en la economía popular, bueno, seguro que no todos los que están ahí en lo bajo, ¿no? En este tipo de ocupaciones, autoempleo, son economía popular, no lo eran, y en buena medida, digamos, también pasando un poco a las cosas políticas, se decía, bueno, tenemos, el peronismo tiene cubiertos a los asalariados por el lado de los sindicatos y tiene cubiertos a la economía popular por el lado de las organizaciones de la economía popular, y no todos los informales eran economía popular, ¿no? Ahora, no todos esos que decimos informales son sector informal, o sea, el concepto de sector informal surgió para dar cuenta de un capitalismo que se expendía y no incorporaba a todos, ¿no? El autoempleo, porque el capitalismo no te absorbía. Bueno, los trabajadores de Rappi claramente no son eso, no están en el núcleo del capitalismo actual. Y volviendo a lo coyuntural y no coyuntural, la intervención del Estado es estructural. Y yo creo, es debatible, ¿no? Pero mi postura es que la intervención del Estado post-mercado tiene consecuencias estructurales. Entonces, si vos tenés, digamos, una misma estructura ocupacional con RAPIs que están regulados por el Estado o que no están regulados por el Estado, es una diferencia estructural para mí, ¿no? Por ejemplo.
un país con un sistema, digamos, de protección social extendido y de manera permanente frente a otro que no lo tiene, son diferencias estructurales para mí, ¿no? En términos de las condiciones de vida, las condiciones de vida de la población. Pero bueno, es debatible, es cierto. Yo creo que ya, ¿no? Estamos medio... ¿okay? Bueno, les agradecemos un montón, estamos súper tarde, empezamos muy temprano y a la mañana, así que muchísimas gracias a los expositores, súper interesantes, nos quedamos pensando un montón de cosas. Bueno, seguiremos intercambiando. Muchas gracias. Buenísimo.